Cómodamente no, ¿verdad? Te va como animales. ¿Por qué eso? Porque va mucha gente en los ómnibus. Así mismo, depende de la hora, ¿verdad? Generalmente a mí me toca a la mañana cuando de venía, vengo en esas condiciones y en las mismas condiciones de retorno a mi casa, ¿verdad? A esta hora usted ya vio la cantidad de gente que viene. Uno de los intentos por mejorar el transporte público fue la implementación del subsidio. El Estado paraguayo abona más de 4 millones por cada ómnibus desde el año 2011. Así también se canceló el servicio de varias empresas irregulares. Sin embargo, algunas de ellas siguen circulando mediante amparos. El Metrobús, la implementación del billetaje electrónico y la eliminación de la CETAMA son algunas de las propuestas planteadas por el gobierno, con las que se busca ofrecer al ciudadano un buen servicio y un mejor control estatal. Opiniones a favor y en contra se contraponen en la búsqueda de una propuesta concreta para resolver el problema del transporte público. Mientras, en las paradas de ómnibus, los ciudadanos siguen haciendo frente al desafío que representa viajar principalmente en horas pico en el área metropolitana. Esta es Tribuna Pública por la TV Pública Paraguay. Les habla María Luisa Ferreira. En este cuarto bloque vamos a tener a Carlos Vera. Él es abogado de 42 años. Carlos Vera asumió hace poco, el 28 de enero del 2013, como viceministro de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Justicia y Trabajo. Vera venía desempeñándose anteriormente al frente de la Dirección General de Empleo, dependiente del Ministerio de Justicia y Trabajo. Tenemos a Hugo Vera, también joven, presidente de CETAMA, asumió el 17 de agosto del 2012. Es miembro representante del Ejecutivo en el CETAMA y bueno, también vamos a estar dialogando, los panelistas van a estar formulando preguntas a los invitados, en este caso del sector gubernativo. Ana Sáez, quien es abogada, egresada de la Universidad Católica, especialista en Derecho Administrativo, nos va a hablar del marco jurídico del transporte público. Ella especialmente ha estudiado todo lo que se refiere al subsidio del transporte. Bueno, en primer lugar, para redondear los bloques anteriores y como veníamos escuchando al señor César Ruiz Díaz, se hablaba antes de poner la carreta a los bueyes. Bueno, lastimosamente en nuestro país, una vez más, siempre se antepone la carreta a los bueyes porque nuestro decreto de 6.630, que es del 17 de mayo del 2011, habla específicamente del sistema que tiene que implementarse para la ciudadanía de un transporte público que funcione, estableciendo claramente las responsabilidades del sector privado y del sector público. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos hecho la tarea conforme a lo que establece este decreto, hoy tendríamos estadísticas correctas de cuánto se gasta en combustible, cuántos pasajeros utilizan el transporte, el cumplimiento de IPS a los transportistas sin necesidad de estar haciendo manejos, entre comillas, con los sindicatos. Tendríamos también regulados los itinerarios, ¿verdad? Que eso está estipulado en nuestro decreto. Hay una acotación muy interesante en nuestro marco jurídico que habla, por un lado, de la responsabilidad de los transportistas de que si no utilizan como corresponde este subsidio, deben responderle al Estado y a la ciudadanía con los montos e intereses de ese dinero. Y calculemos nosotros desde 2011 a esta fecha, 5 millones por unidades, ¿de qué dinero estamos hablando? Entonces, me es muy interesante hablar siempre de las partes jurídicas cuando tenemos nuestras normativas y lo que no tenemos son voluntades para cumplir con ellas, ¿verdad? Y para parte final únicamente se hablaba de transparencia y de la modificación del sistema. Cuando hablamos de transparencia tenemos que ser sinceros en que tenemos que construir los mecanismos y los mecanismos se utilizan a través de las reglamentaciones. Hoy por hoy la ciudadanía cuenta con un decreto reglamentario que establece cómo tienen que darnos cuenta los transportistas y la auditoría interna del MOPC tendría que estar presentando informes a la Contraloría para que nosotros tengamos esa herramienta. Capaz que es muy amplio este tema para seguir debatiendo realmente. El tiempo me hacen todos gestos, el tiempo de la televisión es muy corto, pero es importante tener en cuenta a la ciudadanía que hoy tenemos una herramienta que es este decreto y tendríamos que defenderlo para que se cumplan los elementos de, ¿cómo que se dice?, de rendición de cuentas ante las auditorías que corresponden.
Es que Ana sabe mucho y hay mucho que hablar del tema transporte público. Vamos a seguir en otros programas debatiendo al respecto y dando más detalles. Pero ahora queremos dar la palabra a nuestros panelistas, Iván Lisboa del diario Última Hora, Carlos Alberto Gómez de la Radio 970, Miriam Candia de Radio Viva y William Domínguez de Radio Ñandutí. La palabra con ustedes. Bueno, yo le quería preguntar al presidente Setama con respecto al subsidio. Presidente, desde que empezó el subsidio, solamente 1.600 colectivos han sido o están en condiciones de recibir y ese número desde junio del 2011 a la fecha no aumentó. ¿Qué pasa con los demás colectivos? ¿Por qué no se pueden poner en forma? ¿Qué les falta a las empresas? Y sobre todo, ¿por qué no se le aprieta a la empresa para sacar ese colectivo chatarra que está moviendo los materiales? La gente se está un poco quejando de la frecuencia, no hay frecuencia, te llenan de minibuses cuando deberían de renovar con colectivos con una capacidad de 60, 70 pasajeros. ¿Qué pasa, presidente? Bueno, una pregunta bastante amplia y vamos a tratar de ser lo más sintético posible. Es muy interesante la pregunta, Iván, porque al comienzo nada más del régimen de subsidio había 900 buses que estaban, digamos, dentro de lo que se puede llamar formales. Eso aumentó, pero de una forma notable, a 1.650, pero aparentemente tocó el techo. Desde esa vez quedó trabado. ¿Y qué es lo que nos puede estar diciendo eso? Obviamente que la primera percepción, o sea, por percepción, lo primero que nos viene es de que ese sería, digamos, el universo total de lo que se puede formalizar, ¿verdad?, en esta situación. Pero es muy difícil sacar una conclusión muy temeraria porque el sector del transporte público es seguramente uno de los más complejos problemas que tenemos seguramente dentro de lo que es el Estado, sin obviamente desmeritar los otros problemas, ¿verdad? Realmente tenemos el problema central que muy pocos estoy escuchando que se refieren, es la tasa de informalidad. Esa tasa de informalidad hace que haya una puja entre el formal y el informal. Como la tasa de informalidad es más alta que el sector formal, obviamente que esto tiende a arrastrar o a evitar que probablemente esa es la causa de que se haya tocado un techo. Entonces, ¿cuál es el compromiso del Estado? El compromiso del Estado obviamente es el combate frontal a la competencia desleal, que de hecho estamos haciendo. Y uno de los síntomas que podemos referir de que se está tocando o se está haciendo mella al sector informal es que justamente no hace poco se atacó el corralón de Setama, secuestrando prácticamente esos buses, lo que implica o lo que nos dice de que efectivamente se está haciendo un trabajo. Pero lo que tenemos enfrente es un monstruo, no se puede solucionar de la noche a la mañana por muchas razones. En primer lugar, la ciudadanía se va a quedar en el medio del fuego cruzado. Ellos quieren llegar todos queremos llegar a nuestro destino, se les molesta y una serie de situaciones que se van a dar si es que se utiliza una fuerza, digamos, desmedida para tratar de solucionar el problema. Por eso es que nosotros creemos que el contexto es lo que debe ser observado y solucionarlo en forma paulatina, que de hecho lo estamos haciendo. Usted propuso eliminar el subsidio hace 2 o 3 meses. Ese es el camino a eliminar el subsidio. Desde mi óptica es lo que yo he sugerido, obviamente, al equipo técnico del Ejecutivo. Obviamente está sujeto todavía a estudio. Es lo que yo vi en el tiempo en que estuve haciendo un estudio de campo, de que esa tasa de informalidad debe retroceder para que se pueda formalizar más el sector, porque se está robando pasajeros, o sea, existe una puja muy fuerte todavía dentro del sector, porque imaginemos que este mismo problema traslademos a otro, por ejemplo, el comercio. Imaginemos que los supermercadistas están siendo atacados por el 60% de contrabando. Sería brutal, ¿verdad? Entonces, el problema un poco radica en buscar un mecanismo para erradicar esa informalidad. Puede ser una competencia artificial. Algunas autoridades habían planteado que Setama debería desaparecer porque no resolvió el tema transporte público. ¿Es en Setama donde se procesa? Se dijo después de que se habló de que desaparezca el subsidio. Sí. ¿Es en Setama donde se procesa o se tapa esa cadena de mentiras? ¿Es en ese lugar de lo que hablaban los panelistas anteriores? Bueno, yo no sé si hay mentiras en el sector, pero mínimo verosimilitudes.
un punto intermedio, medias verdades. Obviamente la gente va a decir siempre lo que más le conviene, ¿verdad? Yo particularmente no creo que el problema esté en el ente regulador, yo creo que se tiene que mejorar muchas cosas. Si es un viceministerio de transporte, bienvenido sea. Si es otra institución parecida a CETAMA, perfecto, pero el problema central yo creo que está en el fondo, que es la informalidad que hay en el sector. Cualquiera de los mecanismos creo que serían bienvenidos y pueden solucionar el problema de fondo, ¿verdad? Hugo, pero ¿cómo no mentira? Es lo que yo creo que la ciudadanía nos explica. Ana, desde el marco jurídico lo decía claramente, el Estado no cumplió con el rol de control, esa decisión que se tomó al decretar el subsidio al transporte público. El viceministerio del Transporte era el que tenía que formular las políticas de control y no las formuló. Hoy los transportistas dicen, ya no queremos seguir teniendo subsidio y el gobierno finalmente no acepta esta decisión. Yo no sé a qué están jugando, o hay una complicidad, dicen que no hay mentiras, el propio empresario del transporte dice que existen mentiras, entonces no sé en base a qué estamos hablando. ¿Se está trabajando para mantener este sistema o qué? Bueno, en primer lugar, lo que se tiene que tener en cuenta es el síndrome de abstinencia, ¿verdad? Si yo te estoy proveyendo, discúlpame el ejemplo muy malo, cocaína, y te saco de golpe, los efectos colaterales serían terribles. Ese es el efecto que causan los subsidios en todo el sector económico, no solamente en el transporte. El desacople del subsidio es seguramente una de las tareas más difíciles que puede haber, porque instalar un subsidio es de lo más fácil que hay. Desacoplarlo es la tarea más difícil. ¿Por qué? Porque si vos sacás de golpe, la ciudadanía una suba terrible va a ser de la noche a la mañana, y es un problema no menos grave, ¿verdad? Porque todo se maneja en base a percepción social, y si la ciudadanía le tenés, digamos, descontenta de la noche a la mañana, vas a tener un problema social muy, muy grande. Entonces, no es que no se quiera sacar el subsidio, se lo va a sacar, pero dentro de un mecanismo, dentro de un contexto. Para eso es que se está implementando la tecnología. Ahora estamos viendo esta campaña de las calcomanías que muchos criticaron, que no es otra cosa sino que para que la gente se mentalice de que hay dos sectores, el sector informal y el sector formal, nada más que eso, porque hasta ahora todo el sector está en una misma bolsa. Pero la ciudadanía ya está descontenta hace mucho tiempo con el transporte. No, claro, es una herencia muy pesada. Una precisión nada más para Hugo, no solo eliminar el subsidio, exigir que devuelvan la plata, porque no cumplieron. Clarísimo está. De lo que sí se está seguro también es del poder inmenso que tienen los transportistas, porque ¿quién recuerda un paro de sindicalistas, un paro de choferes para el país, para la ciudad, para todo? Sin embargo, sabemos que ganan mal, trabajan mucho, trabajan el doble, trabajan el triple. ¿Qué hace en ese sentido el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Justicia y Trabajo? ¿Hay forma de controlar o es tanto el poder y la presión que tienen que es imposible ordenar a esos pocos trabajadores que representan el sector de transporte? Bueno, vamos a las cifras. Nosotros tenemos actualmente registrado en el Ministerio de Justicia y Trabajo aproximadamente 430 empresas de transporte público de pasajeros en la zona de Asunción, Gran Asunción y Central. En total, estas empresas albergan en sus empresas aproximadamente 4.818 trabajadores, de los cuales aproximadamente 3.500 trabajadores están formalizados. Vemos que de las 430 empresas, 79 están al día con el Ministerio de Justicia y Trabajo. El resto, y ahí coincidimos con Hugo, son empresas que no están al día y son informales. Y albergan aproximadamente, según los datos que tenemos, podrían estar entre 1.500 a 2.500 trabajadores mal pagados, sin seguro social, que trabajan más de 8 horas, que brindan también un pésimo servicio a la ciudadanía manejando estos buses considerados chatarras. Evidentemente, el trabajo que hace el Ministerio de Justicia y Trabajo no da abasto, no alcanza. De hecho, se trata de llegar a controlar las empresas de transporte, pero la informalidad existente de los transportistas
entre comillas, pseudotransportistas, yo diría, es tal que el control a veces apenas llega a los que ya están formalizados. Es por ello que entendemos que esta cuestión de la formalización del sistema de transporte no solamente compromete a CETAMA, también compromete a IPS, al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, al sector empleador y también a los trabajadores y a la ciudadanía en general que debemos empezar todos un proceso de formalización que apunte en algún momento también a contar no solamente con un servicio bueno, sino también a que los trabajadores que estén en el sistema de transporte estén bien pagados, trabajen solamente 8 horas y también esté cotizando a la seguridad social y eso va a significar también y va a redundar en un mejor servicio a la ciudadanía. Es que es una cadena de eventos desafortunados, como dice aquella película, el chofer trabaja mal, gana mal, genera accidentes, hay descontentos y también están descontentos los productores cuando nos piden un corte. Estos datos que nos está dando acá el abogado Carlos Vera, vamos a tenerlos también en IP Paraguay en estos días. Estamos recopilando todas estas informaciones estadísticas para los lectores de IP Paraguay, los que visitan el portal de IP Paraguay. Queremos agradecer muy especialmente a Muebles Gallano por estos cómodos, confortables muebles que tienen los invitados y que tenemos también aquí. Y bueno, vamos a una pausa y volvemos con el último bloque de Tribuna Pública.